En enero, hace solo 9 meses, me pidieron que clausurara las jornadas, que iban a ser entonces en marzo, y por supuesto acepté encantado. Han pasado solo 9 meses, pero parece que ha pasado un siglo. En esas fechas yo era presidente de la agencia EFE, me dijeron que contactarían conmigo para la infraestructura, como se hacían antes los congresos, hace 9 meses. Era inimaginable todo lo que pasó después, todo eso ha cambiado y a todos nos ha cambiado la vida. Yo pensé entonces que lo que tenía que hacer era hablar de los proyectos de la agencia, diría que bastante revolucionarios, y pensé que sería una oportunidad magnífica de darlos a conocer y de lograr apoyo de la profesión. Pensaba que la lista de cambios en marcha en una agencia con tanto prestigio y tradición merecía ser contada y Huesca era una oportunidad única. Pero primero me destituyeron como presidente de EFE y luego llegó el jodido coronavirus, se suspendió el Congreso de marzo y ya empezamos a trabajar todos de otra manera, asolados como todos por la tragedia de la pandemia, desde el punto de vista sanitario, económico y profesional. Y más recientemente me volvieron a pedir que estuviera aquí, clausurando de esta forma, desde mi casa, quién le iba a decir, y de nuevo me planteé de qué demonios hablar y encontré parte de la respuesta precisamente en esas dos circunstancias, en esa destitución y ese cambio profesional, con lo que pueda tener de generalizable para la situación de los medios, mi propia trayectoria, y en segundo lugar por esta dichosa nueva normalidad con los cambios que suponen para nuestra profesión. Primero unas aclaraciones y explicaciones, ahora trabajo en El Confidencial, escribo de política y sobre todo me siento un privilegiado porque puedo trabajar en mi profesión y especialmente porque en estos tiempos tan difíciles puedo escribir de lo que quiero, como quiero y casi cuando quiero. Lo digo tocando madera para que dure porque lo valoro especialmente en este momento en el que los medios y consecuentemente los periodistas estamos en situación especialmente delicada. Como intentaré explicar, cuando los medios se tambalean económicamente, nuestra labor, nuestra independencia y nuestra libertad están ya en el suelo hace tiempo. Y otra aclaración es que me cuesta mucho teorizar sobre el periodismo, me gusta la práctica diaria. No me gusta nada dar consejos, ir de listillos que explica cómo debe ser el periodismo o criticar coberturas de compañeros desde la comodidad y mucho menos hacer vaticinios de hacia dónde va el periodismo o cómo utilizar las nuevas tecnologías y herramientas porque carezco de formación y solo puedo hacer suposiciones casi apuestas a ciegas. Cada día tengo más dudas a medida de que me hago más mayor. No me gusta, entre otras cosas, porque no tengo ni la menor idea, como decía, de cómo será esta profesión en el futuro, ni siquiera en el presente. Y ya se sabe que en esta situación de fin de ciclo o fin del mundo, como ha dicho el ministro Castells, el futuro solo es la hora de comer. Sí intentaré defender unos principios básicos que creo que se deben mantener en esta profesión. Por seguir descartando, tampoco quería venir a llorar, como solemos hacer los periodistas últimamente, especialmente los veteranos. En ocasiones porque la profesión ha cambiado radicalmente y nos cuesta comprender hacia dónde va, nos faltan referencias y horizontes, así que he decidido explicar con permiso mi experiencia en el periodismo, hablar de mí, aunque eso suene muy presuntuoso, me perdonaréis el atrevimiento. Por ejemplo, puedo contar mi paso por EFE, por si puede servir a alguien por su propia experiencia, pero no voy a contar ningún secreto de lo que ocurrió. Espero que no sea una forma de testamento profesional. A todo lo que diga hay que añadirle el factor terrible y perturbador que supone la pandemia, con lo que significa de falta de publicidad para los medios, de desastre económico para las empresas y de dificultades para los periodistas que, por ejemplo, tenemos que trabajar desde casa. Las crisis no son una oportunidad, son una putada y esta especialmente no salimos más fuertes ni de coña y menos los periodistas. Es el nuevo periodismo de la nueva normalidad. Ya estábamos mal antes de la pandemia y ahora se incrementa la crisis económica y en el día a día se nos hace más difícil ejercer nuestro trabajo. Por ejemplo, de mi práctica, los periodistas que estamos en el Congreso tenemos limitada nuestra presencia, no podemos estar en los pasillos ni hacer corrillos, ni forzar a los políticos a someterse a los famosos canutazos en los que se les pregunta o se les preguntaba por asuntos que les incomodaban. Aunque sea un tópico, eso redunda en pérdida de calidad del periodismo
y por tanto de la democracia. Siempre he creído en el periodismo presencial, donde más tiempo dedicado a mi profesión es en el pasillo del Congreso, como decía, donde hasta la expresión y la cara de los diputados o ministros ayudan a una crónica, a una interpretación, y eso no se puede hacer en la distancia. Creo en horas dedicadas a lo que llamo periodismo de paciencia en el pasillo del Congreso, donde aparentemente se pierden horas, pero realmente se hacen relaciones necesarias para tener esa información. La distancia dificulta mucho el periodismo y la pandemia nos ha servido para reivindicar el periodismo, eso sí, especializado, el científico, y al tiempo para mostrar que el periodista, aunque lo pretenda, no puede saber de todo, aunque lo creamos muchas veces, pero su trabajo es buscar a quien sí lo sabe para contárselo a los ciudadanos, y creo que en España, en términos generales, ha funcionado bien dentro del desconcierto total. La pandemia nos provoca muchos debates de los cuales carezco de certezas, pero sobre los que creo que debemos reflexionar los periodistas más allá de lo que hayáis debatido estos días. Uno es el citado sobre cómo hacer información lejos de las fuentes directas, cómo cubrir acontecimientos sin presencia física y facilitando que quienes lo organizan nos distribuyan imágenes o versiones que les interesan, y hasta cómo hacer ruedas de prensa telemáticas, como estamos viendo cada día, sin opciones de repreguntar porque el formato no lo permite. Por cierto, no deberíamos consentir más que no se nos responda a lo que preguntamos en las ruedas de prensa, y no es mal ejercicio profesional que cada periodista recoja en su turno preguntas no respondidas que hayan hecho antes otros compañeros de otros medios. Hace tiempo cedimos por razones económicas ya que en la cobertura de actos de partidos, de campañas electorales, los organizadores nos distribuyeran sus imágenes realizadas y seleccionadas. Un acto semivacío podía disimularse de esa forma y los partidos salían ganando. Y también un debate que me interesa especialmente es sobre cómo se hace la cobertura de la pandemia y sus consecuencias. Por ejemplo, si los medios, en términos generales, nos hemos dejado llevar por la prudencia y hemos hecho bien o mal al no presentar la crudeza de los muertos, incluso gráficamente. Repito que no tengo clara la conclusión, pero creo que debemos hacer este debate, que debe estar entre pensar que quizá el exceso de confianza de los ciudadanos y las autoridades cuando se levantó el estado de alarma y que ha acelerado ahora el rebrote tenga que ver con no haber percibido la crudeza de las consecuencias del coronavirus, especialmente los más jóvenes. Si ha sido informar de una guerra es sin mostrar disparos y sobre todo sin cadáveres. Y repito que es una generalización seguro que injusta para algunos medios. Y digo que tengo dudas porque al tiempo una información agresiva o cruda corre el riesgo de angustiar a los ciudadanos que estaban confinados y quizás solos y cuya única relación con el exterior éramos nosotros, los medios de comunicación. El difícil debate debe extenderse también a los llamados estrategas de la comunicación y las autoridades que han gestionado la pandemia. Pero desde luego debe ser un debate intenso e ineludible entre los periodistas. Es obvio que ya había un cambio de modelo y de negocio en todos los medios de comunicación. Estos días habéis hablado de esto con detalle y conocimiento y no me voy a extender. No está exento ningún formato, se reducen las audiencias de televisión en favor de las plataformas, la radio cede espacio a otras fórmulas como los podcasts, y sobre los medios escritos no hace falta explicación. Hace 20 años todo era muy sencillo, se compraba el periódico en el kiosco y se financiaba por esas ventas y por la publicidad. Además, cada periódico, cada medio recibía como abonado los teletipos y las fotos de las agencias. Las agencias, además, se limitaban a esa actividad porque eran necesarias e imprescindibles para sus clientes. No había otra forma de recibir según qué informaciones o tener noticias de otros países si no era a través de esas agencias. Pero eso ha cambiado. Todos los medios internacionales son accesibles, hay redes sociales, hay muros de pago, se ven los contenidos a través del móvil, etc. Por eso, y vuelvo a mi paso por la agencia EFE, cuando llegué a la agencia, con apoyo imprescindible de colaboradores como Juan Varela, decidí llevar a cabo ese cambio que no se había hecho antes en EFE. Se había ido aplazando porque siempre es más fácil y cómodo ser conservador que cambiar las cosas. Se había acumulado inexplicablemente el retraso en hacerlo y 10 años perdidos en esto son 500
y se había perdido todo ese tiempo desde mi punto de vista. Sobre todo porque sí se había hecho ya con éxito desde hacía tiempo en otras agencias internacionales como France Press, Reuters, AP, con las que se compite cada día en el mercado. Y en eso estábamos, y en eso me quedé, se abortó el proyecto, pero espero que se utilice ese camino abierto para asegurar el futuro de EFE, entre otras cosas, por sus trabajadoras y trabajadores. La revolución suponía funcionar como productora más que como agencia, llegar a las plataformas de contenidos casi tanto como a los medios tradicionales, buscar otras narrativas y volcarnos en el multimedia. Y otras revoluciones que provocan un cierto miedo entre los periodistas, como el de la automatización e inteligencia artificial, con contenidos que permiten, por ejemplo, tener en 2 segundos textos completos de datos del paro, de crónicas de partidos de fútbol, de textos de predicciones meteorológicas, etc. Todo para poder dedicar al periodista a otra cosa que no sea la búsqueda de datos en bancos estructurados. Otro plan en marcha, más avanzado, era el plan de periodismo móvil sobre la base de completar coberturas con contenidos multimedia, en todo caso, y convirtiendo los móviles en consolas de trabajo para los periodistas. Por supuesto, con planes de formación masivos asociados. Hay que dejar muy claro que no se trataba de sustituir el trabajo de periodistas de carne y hueso, sino completarlos añadiendo lo que se exige a una agencia hoy, que es rapidez, precisión y multimedia. Hubo otros cambios en marcha y que espero que queden ahí como irreversibles y se profundice en ellos, como otras formas de contar noticias con análisis, textos explicativos y resúmenes, y un equipo de verificación revolucionario en una agencia pública como EFE, y otras de ahorro, como utilizar sedes de correos en cada ciudad española. Sobre todo intenté que los trabajadores y trabajadoras fueran libres dentro de las exigencias de un medio público que ellos entienden perfectamente mejor que nadie. Añado como autocrítica que me quedó sin hacer el poder solucionar situaciones profesionales injustas y no haber abordado un cambio en profundidad de los perfiles profesionales para actualizarlos. Intenté esos cambios combinados con el propósito de mantener los principios de contraste, veracidad y credibilidad que son indispensables en EFE. Al menos están muy presentes desde hace tiempo en los trabajadores de EFE. De hecho, me permito decir que en los últimos años los periodistas dedicamos muchas horas a llorar y hablar de cómo se cuentan las noticias, de cómo se monetizan los contenidos, pero se nos olvida a veces esos principios esenciales que es el contraste, las W y el rigor. Otro de los pasos que empezamos a dar en EFE es el de los contenidos, y esto sirve para otros medios de comunicación tradicionales. Se trata de buscar, y ahora generalizo, contenidos que se adapten a la audiencia. De nada sirve lamentarnos de que la audiencia, los ciudadanos, dan la espalda a los medios si no nos planteamos antes qué estamos dando a los ciudadanos, no solo en calidad, sino también en orientación. Por ejemplo, los eSports es el entretenimiento que probablemente mueve en este momento más audiencia de millones de euros, en un mundo que está fuera de ese circuito de los medios tradicionales. Lo siguen millones de personas en todo el mundo, se hacen competiciones en ciudades españolas y no se encuentra, sin embargo, ni una línea, ni un minuto en los medios tradicionales, o en todo caso se aborda como contenido para frikis o exóticos. Hay una audiencia potencial que busca en otros medios, y mientras los tradicionales no tenemos claro si lo cubre la sección de cultura, la de deportes o la de economía. Creo que este es un punto esencial para el futuro, y es que los medios y los periodistas nos quejamos habitualmente, con razón, de falta de audiencia, pero es que a veces le damos la espalda a temas que ocupan a una parte de la población, y en este caso lo que es peor, esa parte de la población es la que forman los más jóvenes, que son los que serán potenciales consumidores principales en cuestión de tiempo. Hace unos meses, por ejemplo, antes de la pandemia, se juntaron en el Palacio de Vistalegre en Madrid miles de jóvenes a una competición durante un fin de semana, y los llamados medios tradicionales no dimos ni una sola línea, ni un minuto en las televisiones y las radios. O debemos valorar si los contenidos, como pretendíamos en el proyecto En Marcha en EFE, deben ir hacia las plataformas igual que hacia los medios tradicionales. En todo caso, no salimos
de las tres crisis mezcladas y cruzadas: la económica, la tecnológica y la profesional, pero he prometido que no llorábamos. Es obvio que esas tres crisis combinadas restan independencia a los periodistas, algo que me preocupa mucho, y en términos generales se les resta a los medios, los hace más vulnerables y débiles. Es más fácil que sucumban así a las presiones cuantos más débiles sean. Por cierto, que se habla siempre de las presiones a los medios como uno de los grandes males de la profesión, y en mi opinión lo malo no es que haya presiones, sino sucumbir a ellos. Un medio que no recibe diariamente esas presiones por lo que publica o cuenta es un medio irrelevante. Aprovecho para decir que es necesaria una evangelización de todos nosotros para que los ciudadanos tengan claro que la información cuesta dinero, que igual que se paga por plataformas de contenidos, es necesario pagar por la información, y por fortuna las experiencias diferentes en los últimos meses van funcionando a pesar de la situación provocada por la pandemia. La del Confidencial es un buen ejemplo, que además, pese a esta situación terrible en la que estamos, está funcionando razonablemente bien. Solo así habrá información de calidad y medios sólidos e independientes, y a su vez a cada uno de nosotros nos corresponde dar calidad dentro de las citadas limitaciones para poder ganar la batalla de los contenidos de pago. Como cualquier otro producto, la información cuesta dinero, y eso lo tenemos que repetir todos los días en los periodistas. El panorama no parece que vaya a mejorar porque los últimos datos apuntan a una caída de la publicidad en los medios tradicionales para desviarse hacia redes sociales y otros soportes. El coronavirus nos obliga a darle una vuelta más a la imaginación, al esfuerzo y lamentablemente al sufrimiento. Es desolador cuando se va a una universidad y se pregunta a los jóvenes quién paga por plataformas y quién paga por medios de información o por qué vías se informan, porque casi todos responden que por redes sociales. Entre todos deberíamos cambiarlo, incorporar a las nuevas generaciones al consumo de información de calidad y también acercándonos a los contenidos que a ellos les interesa. Como decía, esta situación de debilidad se traduce en lo personal, en que el periodista debe tragar más, si se me permite la expresión, porque el mercado está como está y porque es imposible rebelarse cuando no hay opciones laborales alternativas. No hemos nacido para ser mártires ni queremos serlo. Y me gustaría diferenciar en este análisis entre los medios públicos y los privados. Toda la vida he trabajado en medios privados y solo una pequeña etapa, 19 meses, en uno público, la agencia EFE, como explicaba antes. Creo firmemente en la necesidad de que haya medios públicos, hay que preservarlos y cuidarlos, aunque en demasiadas ocasiones no se entienda lo que hacen y lo que deben hacer. Para empezar, que estén basados en los principios de neutralidad y pluralidad, y eso por sí solo justifica su existencia. Que tengan acceso todos los partidos, todos los colectivos, y que dé voz a todos sin distinción. Cuando me propusieron para el cargo, dije en el Congreso que la esencia de un medio público es que al acabar el mandato estuviera más molesto conmigo el gobierno que la oposición, y quizás es la única promesa que he cumplido. Cuando fui cesado dije lo de que una agencia pública de noticias no es una agencia del gobierno ni una agencia oficial, y lo repetiré una y mil veces porque creo que va en beneficio de todos. Creo honestamente que en esa frase está contenida la denuncia de una situación lamentablemente frecuente, porque al principio ya he dicho que me siento un privilegiado. Creo que ese privilegio debe llevar unido además una responsabilidad. Hay compañeras y compañeros que deben trabajar en malas condiciones y por razones obvias deben aguantar situaciones incompatibles con lo que debe ser el ejercicio del periodismo. Y a los que tenemos ese privilegio del que hablaba, nos corresponde la obligación de resistir y levantar banderas para defender la dignidad de nuestra profesión. Seguro que en mi vida profesional no lo he podido hacer siempre, y bien que lo siento ahora. Otras veces sí lo he hecho cuando me he ido de alguna empresa concreta y soy consciente del privilegio de haber podido saltar de uno a otro. Fui vetado en un medio público por el gobierno de un signo, Radio Televisión Española, y destituido de otro medio público por un gobierno de otro signo.
Pero hasta aquí hablar de mis peripecias. Hablaba de la neutralidad y asepsia en los medios públicos. No obstante, eso no debe significar no defender principios irrenunciables como la igualdad entre hombres y mujeres, el ecologismo o los derechos humanos. En EFE creamos hace 2 años la web feminista, hicimos un plan de lenguaje sexista y un plan de igualdad, cambiamos la expresión cambio climático por crisis o emergencia climática y generalizamos el uso de migrante para desterrar expresiones como asalto a la valla o avalancha, entre otras. Y creo que eso tiene que estar a la cabeza de un medio público y para eso están los medios públicos. A instancias del Consejo de Redacción se abrió un debate sobre el tratamiento informativo de los suicidios, uno de los grandes tabúes del periodismo, que ahora se ha culminado con éxito y acierto y que recomiendo esa guía a todos. Esos medios públicos deben tener mecanismos de control interno, como el Consejo de Redacción, que recuperamos hace 2 años casi, y por supuesto el control parlamentario y político. Son también mecanismos de garantía frente a las presiones o los intentos de manipulación por parte del poder. Debo decir, porque es de justicia, que los trabajadores de EFE tienen muy claro ese papel como medio público, pero necesitan estabilidad y sobre todo que todos, y especialmente el poder político, entienda su esencia, su necesidad y su funcionamiento. El gran Miguel Ángel Aguilar me contó que cuando él llegó a EFE como director de información hace muchos años, el presidente de entonces de la agencia le dijo: hay que hacer editoriales porque el gobierno está muy solo. Aguilar cuenta que le respondió: pues si está solo, que se compre un mono porque nadie cuece leche en una paellera. EFE no está para eso. Esta anécdota me consuela porque veo que el fenómeno de la incomprensión del poder político hacia los medios públicos viene de lejos, pero me entristece porque aún no se ha superado la ignorancia sobre lo que es una agencia pública. De hecho, no solo ocurre en nuestro país, medios públicos tan respetados y modélicos como la BBC sufren acometidas del gobierno de Boris Johnson, como sabemos. El poder es insaciable y esa tensión con los medios públicos es permanente. Lo que es necesario es establecer mecanismos fusibles de seguridad para proteger a los periodistas. Por todo ello, creo que sería muy importante abordar la reforma legal para la elección parlamentaria de presidente de EFE, aunque debo decir que el actual modelo de designación del gobierno no debería impedir el respeto por la neutralidad de EFE. El hecho de que un gobierno proponga al presidente y que se financie con dinero público no quiere decir que EFE tenga que ser un instrumento de los gobiernos. Por usar un ejemplo, el gobierno propone a 2 magistrados del Tribunal Constitucional cada 9 años, el presupuesto del tribunal sale de los presupuestos del Estado y a nadie se le ocurre decir que el gobierno puede ordenarles a esos magistrados que actúen en determinada dirección, al menos de forma abierta y pública. El Tribunal Constitucional forma parte del Estado, pero no del gobierno, como es notorio y obvio, pues igual debería ocurrir con los medios de comunicación públicos. Es cierto que a mí me propuso un gobierno, también lo es que antes de aceptar hablé con todos los partidos y todos me dieron el ok, todos me apoyaron en la Comisión Constitucional del Congreso y es verdad también que puedo mostrar con orgullo el apoyo de todos cuando fui destituido. Hace año y medio promoví un acuerdo de todos los partidos comprometiéndose a la elección parlamentaria del presidente de EFE, logré la firma de todos en un documento, salvo el PSOE, que me remitió un acuerdo de su Ejecutiva Federal en favor de ese cambio legal. Ahora creo que hubiera habido una buena oportunidad para recuperar ese propósito, por el bien de todos, también de los periodistas de EFE, pero creo que esa intención ha quedado lamentablemente sepultada. No tiene sentido que al responsable de Radio Televisión Española lo elija el Parlamento por mayoría cualificada y un consejo de administración con presencia de partidos y sindicatos y al presidente de EFE lo proponga el gobierno con un consejo de administración formado por cargos de la administración que completan sus sueldos con asistencia a esos consejos. El cambio legal para EFE no sería además por capricho, creo que es también por una exigencia legal. El propio artículo 23 de la Constitución lo señala claramente. Y el estatuto de la agencia EFE también habla del valor para la sociedad que tienen los medios públicos de comunicación. Pero en ese desconocimiento está el problema.
en no tener en cuenta que un medio público se debe a toda la sociedad, a todos los partidos. Esa obligación de neutralidad tiene una traducción práctica evidente en los medios públicos. Por ejemplo, hace un año me criticaron porque EFE hizo una entrevista a Carles Puigdemont, que ya estaba en Waterloo, pero Puigdemont ya era cabeza de lista en unas elecciones europeas y, por tanto, debía tener igualdad de acceso a los medios públicos. De hecho, hice una consulta a la Junta Electoral y la respuesta fue esa, que debía entrevistarle, como entrevistamos en la cárcel a Jordi Sánchez cuando yo ya era candidato en las generales. Creo que son ejemplos para entender lo que debe ser un medio público de comunicación, aunque a veces no tenga respeto por parte de los poderes públicos. También defiendo que la televisión pública entreviste a Arnaldo Otegi, si es que es el líder de un partido legal. Lo tiene que hacer para cumplir el deber de neutralidad y pluralidad, de igualdad de oportunidades de todas las formaciones políticas en el acceso a los medios públicos. Puedo entender que una televisión privada decida no hacerlo, es su libertad, pero la pública no es que pueda hacerlo, es que debe hacerlo por imperativo legal. Los medios privados son soberanos para decidir sus líneas editoriales y la manera a la que responden a sus intereses legítimos y sus accionistas. Lógicamente, una mala situación económica les hace más vulnerables en la medida en la que dependerán más de la empresa anunciante, del accionista, del banco que les da el crédito y, por supuesto, del gobierno y el poder político que les avala o les ayuda a sobrevivir por la vía que sea. Las dificultades económicas les hacen más dependientes de sus propietarios y accionistas y también más vulnerables a sus anunciantes o más necesitados de informaciones patrocinadas o similares que siempre pueden estar en discusión y en el límite. No es más libre un medio privado que uno público y más en tiempos de crisis económica. Pero no voy a meterme en mucho lío porque acabo de incorporarme a un medio privado y no quiero que digan de mí que mi principal mérito es cómo me voy de los sitios. Me acabo de reincorporar al Confidencial y debo decir que es el medio en el que me he sentido más libre. A principios de los 80 aprendí en Diario 16, un medio peculiar que me abrió los ojos al oficio. Me divertí y crecí profesionalmente en el mundo, del que fui fundador, con equipo humano increíble, un director que me enseñó muchas cosas, por ejemplo, el valor supremo del titular y algo muy importante, a escuchar y a respetar más a quien más te discute que a quien te da la razón permanentemente. Me empapé de entusiasmo y juventud en público, del que también fui fundador. Luego en el país comprobé lo positivo de estar en un medio puntero con compañeros de prestigio, saber que mi crónica de un debate del Congreso en el país era la más leída ese día, provocaba, no sino por el medio, provocaba un subidón imposible de repetir, también una responsabilidad. Y como decía, fui libre cuando llegué al Confidencial y lo sigo siendo en esta segunda etapa. Disfruté en EFE y supe lo que es liderar un equipo humano con unos currículum impresionantes y desconocidos, con trayectorias profesionales que yo no alcanzaría en 100 vidas, con rigor, humildad y profesionalidad y el sello de la neutralidad del medio privado, el llamado estilo F, que es inigualable. Y de todos esos medios se ha olvidado lo negativo si es que lo hubo. Y con esa trayectoria, como decía antes, puedo decir que soy un privilegiado. ¿Qué me diferencia? El privilegio de haber estado en diferentes periódicos, de diferentes ideologías, con formas de trabajar distintas y estilos diversos. ¿Cómo he podido hacerlo? ¿Cómo se puede sobrevivir en redacciones tan distintas, con posiciones ideológicas e intereses distintos, utilizando cada hora el margen de maniobra que podamos tener para intentar ganar espacios de libertad, teniendo claro que no siempre se gana, por decir verdad, casi siempre se pierde, pero lo importante es dar la batalla por cada titular o enfoque. Eso he intentado buscar siempre, la libertad, y otra cosa es si luego la he sabido utilizar, pero eso no me corresponde juzgarlo a mí. Como decía, asumo que tengo un plus de responsabilidad precisamente por ese privilegio, que es el de resistir. Para terminar, vuelvo a algo que dije antes. En la anterior etapa he tenido la ocasión de visitar universidades y he comprobado la necesidad de ir a la esencia del periodismo, a la noticia, a la asepsia, a la neutralidad, que la objetividad no existe, pero sí la honestidad,
porque muchos de esos universitarios confiesan que quieren ser tertulianos antes de pasar por la etapa necesaria de contar noticias. Los periodistas de mi generación vivimos en el llamado síndrome del Watergate, es decir, nos creíamos que cada día íbamos a encontrar la información que pasaría a la historia y derribaría un gobierno. Sin llegar a eso, yo sí quiero reivindicar la información, el titular, la noticia, que los nuevos formatos, las tecnologías o la precariedad no acaben con la información. Después de casi 40 años de ejercicio profesional, debo decir que nada me provoca más satisfacción que lograr dar una noticia, una exclusiva cuando se puede. Pedro J. Ramírez me enseñó ese ejercicio tan adictivo de disfrutar con una noticia. La sensación de subidón cuando la consigues, de temor posterior con temblor de piernas cuando la vas a publicar y de satisfacción cuando ves que se confirma o que tiene eco. Yo creo que eso no tiene comparación con nada. Y luego el vacío y la angustia de tener que volver a buscar otra, casi como Sísifo y su piedra. Casi 40 años después lo sigo sintiendo y si dejara de hacerlo, creo que pensaría en buscar otro trabajo. Por eso estos días en congresos como este se habla sobre procesos y sistemas, pero no deberíamos olvidar lo esencial del periodismo. Saber que las redes son instrumentos, pero no periodismo, que no hay que abusar, como hacemos habitualmente, pero del periodismo declarativo, que de los políticos importa más lo que hacen que lo que dicen, que no nos quedemos en un tuit de un político e intentemos darle valor añadido, contexto e interpretación. Que los periodistas no discutamos con los políticos en público, en las redes, y en general que nos respetemos y nos hagamos respetar, porque es la única forma de prestigiar nuestro trabajo. Me preocupa mucho que en este momento, por la polarización que se vive en todo momento, cada vez que sale una noticia, que damos una noticia, por más aséptica que sea, se escruta no por su veracidad, sino por si beneficia a los de un bando o perjudica a los otros, y así es criticada o alabada por unos o por otros. Esa polarización social no respeta nada y dificulta nuestro trabajo y probablemente nosotros mismos contribuimos a ello cada día. Me gusta hacer análisis, también lo reivindico como género entre la información y la opinión, para dar contexto, para explicar y para evitar algo preocupante, y es que muchas veces escribimos o hablamos para nosotros mismos. Tuve un redactor jefe hace mucho, el gran Alberto Taño, que siempre que se le entregaba un texto te preguntaba: ¿esto lo entiende tu madre? Pues eso, expliquemos e intentemos llegar a todas y todos, como se ha hecho en muchos ámbitos durante la pandemia, para explicar cosas que son inasequibles para todos los ciudadanos, incluidos los que lo escribimos a veces. He prometido no llorar por el pasado, pero tenemos que ser conscientes de que los periodistas cada día tenemos menos poder e influencia y cada día los políticos encuentran más formas de comunicarse sin nuestra intervención. Hagamos lo posible para combatirlo, aunque vengan malos tiempos para todos. Mucha suerte, muchas gracias y espero no haber sido muy pesado con esta intervención.